Ahí estamos ya, ¿verdad? Así es, Inge. Bueno, pues voy empezando entonces. Eh, Gracias a los organizadores por pues, todo el esfuerzo de hacer este año nuevamente la Semana de Cultura Laboral. Un gusto para mí pues, participar y gracias también al equipo de apoyo para pues, este curso. Pues les comento un poquito a los asistentes. Colaboro en Normex de Michoacán, AC. Nosotros básicamente nos dedicamos a apoyar a la industria de los alimentos, realizando auditorías y certificación. Recibimos solicitudes de productores, cuadrillas de cosecha, plantas empacadoras y procesadoras, cuartos fríos, o sus clientes para auditar contra programas de certificación internacionales y si cumplen con requisitos establecidos en esos programas, emitir un certificado. Conmigo trabajan auditores que hacen este trabajo. La otra área que tenemos en Normex de Michoacán y que es muy importante también es la parte de la inspección fitosanitaria. Mis compañeros del área de inspección fitosanitaria lo que realizan es revisar que se cumplan los programas de exportación en cuanto a plagas en los cultivos. Entonces, por ejemplo, están presentes en los empaques, viendo cómo se recibe, se empaca, se envía la fruta y que se cumplan programas de exportación fitosanitarios. Y tenemos también otra área que es el laboratorio de pruebas, donde se pueden ir a tomar muestras a huertas, invernaderos, cuadrillas de cosecha, empaques, procesadoras, o pueden recibir muestras para hacer análisis, todos los análisis relacionados a temas de inocuidad, como análisis de residuos de plaguicidas, metales tóxicos, microbios, indicadores y patógenos. Y también mis compañeros que colaboran conmigo en el organismo de certificación para auditorías, realizamos actividades de capacitación, como esta, y muchas más, ¿no? Dejo también ahí en la presentación nuestra página electrónica, nuestro teléfono, y dos de los programas más importantes que operamos, que son internacionales, tiene que ver con Primus GFS y Global Gap. Entonces, pues son dos de más de 10 programas que actualmente ofrecemos de auditoría y certificación. Estos programas de certificación Primus y Primus GFS y Global Gap son dos de los 12 programas de certificación actualmente reconocidos por la GFCI. La GFCI en español es la Iniciativa Global de Inocuidad de los Alimentos. Esta iniciativa revisa los programas de certificación ofertados a nivel mundial y aprueba aquellos que son más robustos, más consistentes y por lo tanto son reconocidos por la industria de los alimentos a través de la GFCI. El enfoque de la GFCI es que una vez esté una operación certificada, esa certificación sea reconocida en todas partes y sea un proveedor más confiable para las cadenas de suministro internacionales de alimentos. Entonces, por eso nosotros operamos tanto el programa Global Gap, que es muy importante a nivel de producción primaria, y Primus GFS, que abarca también producción primaria y algunos tipos de operaciones de procesamiento. Bueno, también quiero darles información sobre un entrenamiento que vamos a realizar del 21 al 23 de julio, o sea, en unos días. Es un curso presencial de controles de alimentos de consumo humano. Aquí lo que vamos a empezar a formar es el personal que son los líderes de inocuidad en plantas procesadoras de alimentos y empacadoras de alimentos que exportan a Estados Unidos. Las personas que reciben este entrenamiento se les llama individuos calificados en controles preventivos. Y pues se emite una constancia con reconocimiento internacional a través de la FISCA, la Alianza para los Controles Preventivos de Inocuidad Alimentaria, con sede en Estados Unidos. Pues revisamos
durante los días del curso las regulaciones de la FDA para aquellas empresas que exportan a Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí les dejo la información si alguien está interesado. En esta información viene todo el detalle. Voy a compartir la presentación para que a su vez sea compartida con los participantes del curso. Pues ahí van a tener la información. Bueno, en mayo del año pasado dimos un entrenamiento sobre temas de liderazgo y cultura inocuidad alimentaria. Lo he actualizado y con un enfoque un poco más de liderazgo para ustedes. Y entonces, pues vamos a revisar. Ahí tengo mal el año. Cuando envíe la presentación lo corrijo. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito qué es la cultura de inocuidad, las 5 dimensiones que tiene lo que llamamos cultura de inocuidad y cuál es la relación entre liderazgo y cultura de inocuidad alimentaria. También les dejo aquí una serie de abreviaciones que utilizo en mi material para que ustedes sepan a qué nos referimos. Bueno, entremos al tema, ¿qué es la cultura de inocuidad alimentaria? Aquí les muestro un resumen de cómo ha evolucionado el concepto de inocuidad alimentaria a lo largo del tiempo. La industria aeroespacial fue la responsable de desarrollar herramientas para la gestión de riesgos en sus actividades. Y esas herramientas de gestión de riesgos, por ejemplo, una conocida como análisis de modo, falla y efecto, ANFE, que también usa la industria de manufacturas, por ejemplo, armadoras de autos y otras más, permitió aplicar sus principios para desarrollar lo que después conoceríamos como el sistema HACCP. Entonces pasamos de la década de los 60, del siglo pasado ya, a la década de los 80, donde se populariza el concepto de HACCP con sus 5 tareas previas y sus 7 principios. Recuérdense que HACCP es análisis de peligros y puntos críticos de control, la herramienta base para desarrollar sistemas de gestión de inocuidad. Esta herramienta también es adoptada por el Códex Alimentarios a nivel mundial, por lo tanto por muchos gobiernos, y se formaliza el concepto de programas prerequisito poco después. Se sigue aplicando los conceptos de HACCP y en la década del 2000, bueno, en 2001, 2010, se empiezan a desarrollar los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria basados en HACCP. Es por esos años que nace, por ejemplo, Primus GFS, Global Gap, desde 97, 98, por ahí. Y se desarrollan estándares de sistemas de gestión de inocuidad, primero en el Reino Unido, como el estándar británico, que daría origen a la norma ISO 22000. Se consolida la GFCI como el grupo de expertos a nivel mundial que tiene que ver con los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, todo eso va pasando y se los comento porque son los antecedentes para que finalmente, del 2005 en adelante más o menos, 2005, 2010, empiece a crecer el interés en lo que ahora llamamos la cultura de inocuidad de los alimentos. Se empiezan a desarrollar pues, literatura especializada sobre cultura de la inocuidad de los alimentos y es muy importante que se lanza un documento de posicionamiento de la GFCI sobre la cultura de la inocuidad alimentaria en el 2018. Ese documento también se los voy a compartir porque ahí ustedes pueden profundizar un poco más a detalle de lo que hoy vamos a revisar. El documento está publicado en español, así que está fabuloso para todos nosotros. Bueno, ¿a qué nos referimos con cultura de inocuidad alimentaria? La cultura de una organización, de una empresa, tiene que ver con nuestros valores. Es decir, cuáles son las directrices que guían nuestra vida. ¿A qué le damos importancia? ¿Sí? Nuestras creencias, es decir, cómo percibimos la realidad. ¿Qué consideramos nosotros bueno, malo?
cómo vemos el mundo. Y es que nuestras creencias, nuestros valores dan origen a nuestras creencias. Y también tenemos normas. Todas las organizaciones tenemos normas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si una persona trabaja en un banco frente a mostrador, pues una norma de vestimenta tiene que ver con una forma de vestir formal. Mientras que, por ejemplo, una persona que trabaja cosechando aguacate, una norma básica es lavar las manos y las herramientas antes de empezar a cosechar. Entonces, estos valores, creencias y normas en una organización son compartidas por las personas que colaboramos en esa empresa. Entonces, nuestros valores, creencias y normas afectan la forma en cómo pensamos las personas sobre los temas del negocio. Organizaciones donde un aspecto muy importante sean los costos, la calidad o la inocuidad alimentaria. Entonces las personas, al saberlo, al ser compartido esos temas de interés, pues los tomamos en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿verdad? Pero también estos valores, creencias y normas afectan el comportamiento que tenemos las personas. Entonces, la cultura de inocuidad alimentaria tiene que ver con cómo nos comportamos a partir de nuestros valores, creencias y normas que modelan nuestro comportamiento. Y esto es tanto en la empresa, una huerta, un invernadero, un servicio de cosecha, una planta empacadora, una planta procesadora, pero también a lo largo y a lo ancho de toda la organización. Esto influye cómo nos relacionamos con nuestros proveedores, cómo nos relacionamos con la gente que trabaja en la empresa, cómo nos relacionamos con nuestros clientes y otras partes interesadas. Por ejemplo, los reguladores, la FDA en Estados Unidos, aquí en México, COFEPRIS o CENACIC. Entonces, de eso trata la cultura de inocuidad. Tiene que ver con el comportamiento basado en nuestros valores, creencias y normas que compartimos en una organización relacionado a los temas de inocuidad alimentaria. Una breve historia sobre el tema de la cultura de inocuidad. Es un concepto que se ha ido consolidando en los últimos años, pero no se tenía una definición consistente como la que acabamos de ver, que ya es una definición bien estructurada, ¿sí? Entonces, en el 2018, la GFCI emite su documento de posicionamiento sobre el tema de la cultura de inocuidad. Este documento se los voy a compartir con la presentación. ¿Sí? Terminando el webinar, lo paso a nuestro equipo de apoyo de la Semana de Cultura Laboral y ellos me ayudarán a hacérselos llegar. ¿Sí? Entonces, hay un anuncio muy importante en el 2020, apenas en el 2020, donde la Iniciativa Global de Inocuidad de los Alimentos, la GFCI, anuncia que la cultura de inocuidad alimentaria va a ser evaluada como parte de los requerimientos para los programas de certificación reconocidos por la GFCI. Entonces, programas globales de certificación reconocidos por GFCI como BRC, agregó el tema de la cultura de inocuidad en el 2019. SQF, otro importantísimo programa global de certificación, reconocido por GFCI, agregó en el 2021 los temas de cultura de inocuidad alimentaria. IFS, un estándar de origen europeo, también muy importante, reconocido por GFCI, agregó en marzo de 2021 los temas de cultura de la inocuidad alimentaria. FSC, Food Safety Culture, así lo tengo abreviado aquí en su material. FSC 22000, que es un estándar muy importante también a nivel mundial, puso como fecha límite junio del año pasado para agregar los temas de cultura de inocuidad alimentaria. Pero muchas de las personas que estamos conectadas en este curso introductorio sobre cultura y liderazgo, trabaja con programas como Primus GFS y Global Gap. A ver, coméntenme, por ejemplo, de los que estamos comentados, ¿quiénes trabajan con Primus GFS? Que es a nivel de granja, invernadero, cuadrilla, procesadora, empaque, cuarto frío. ¿Y quiénes trabajan con Global Gap?
Puede mencionar también el cultivo. Global aplica para productores individuales, con o sin empaque, o grupos de productores, ¿no? Muy bien, ya estoy viendo aquí en el chat que nos empiezan a comentar. Bien, tenemos compañeros conectados que trabajan con ambos programas, o como Iván, que trabaja con Global Gap, Eduardo de Jesús, con Primus. Así es, entonces es todo un tema, ¿no? Algunos incluso trabajan con estándares de trazabilidad y fraude alimentario, como cadena de custodia, o algunos se están preparando para trabajar con ellos, como Eduardo Jesús nos dice próximamente con Global, ¿no? Maíz dulce, brócoli, berries, Daniela aplica estos estándares. Entonces, bueno, también es interesante entonces entender cómo los temas de cultura de inocuidad alimentaria han sido incorporadas a Primus GFS y a Global Gap. Entonces, la versión vigente que tenemos de Primus GFS es la versión 3.2. Desde marzo de 2022 es la versión que todos debemos estar utilizando. Y el módulo conocido como SAIA, Sistema Administrativo de Inocuidad de los Alimentos, específicamente en el requisito 10101, establece que las operaciones que implementan Primus GFS deben establecer una política de inocuidad alimentaria que promueva una cultura proactiva y comprometida. A ver, aquí creo yo que el tema, digamos, las palabras claves son que promueva, que sea proactiva y que, digamos, también tenga que ver con comprometerse con la inocuidad alimentaria. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque es como que la base para implementar un sistema de gestión de inocuidad. Esa política, esa directriz que da la alta dirección para que, entre otros elementos importantes del negocio, se promueva una cultura proactiva y comprometida. ¿Se promueva con quiénes? ¿Con quiénes se debe promoverse esa cultura de inocuidad? A ver, escríbame en el chat. ¿Con quiénes debería de promoverse? ¿Con quiénes debemos lograr ese compromiso con la inocuidad alimentaria? Coménteme en el chat, por favor. Rita nos dice, con los productores, claro, porque ellos nos proporcionan. Más ampliamente también nos comentan con las partes interesadas. Pero Stephanie dice también con la gerencia, con el personal que labora en la empresa y nuestros clientes. Así es, todos esos actores importantes, directivos, proveedores, colaboradores, clientes, todos ellos son partes interesadas. En inglés les llaman los stakeholders, ¿no? Las cuadrillas ni se diga porque ellos están entre el productor y los empaques, ¿no? Entonces, todas nuestras partes interesadas debemos lograr ese compromiso con la inocuidad. Porque lo que buscamos es un comportamiento, una forma de pensar donde la inocuidad la consideremos parte del negocio, una parte importante del negocio. Y así actuemos, por lo tanto, ¿no? Ahora, otro elemento importante en Primus tiene que ver con que también en el requisito, bueno, en la pregunta y expectativa de SAIA 10105, también se menciona una verificación anual documentada del sistema administrativo de inocuidad de los alimentos para construir una cultura proactiva y comprometida. Entonces, ¿por qué es importante que dediquemos un poquito de tiempo a reportar la alta dirección de un empaque, de un invernadero, una huerta, una compañía de cosecha? ¿Cómo vamos con los temas de la inocuidad alimentaria? Porque es importante que se dé esa verificación anual. ¿Qué opinan ustedes? Escríbame en el chat. ¿Por qué es importante
aplicar este requerimiento que tiene Primus en 10105. ¿Cómo se relaciona el reportar con construir una cultura proactiva y comprometida? Póngame sus ideas, por favor. Nos dice Esmeralda, para evitar los contaminantes en los alimentos, ¿ok? Jonah nos dice, para corroborar que el cumplimiento sea satisfactorio. Claro, si a la alta dirección y además detectar alguna deficiencia y corregirla, totalmente de acuerdo, ¿no? Para garantizar un alimento inocuo, nos dice Jaime Israel. Gracias, Iván nos dice, para mantener la cultura de inocuidad. Claro, veámoslo desde este punto de vista. Si en la ecuación del negocio de alimentos la inocuidad es un factor importante, entonces tenemos que saber cuál es el desempeño. Como nos dice Armando, es importante verificar nuestro desempeño para mejorar los puntos deficientes y mejorar la inocuidad. Así es. Por eso Primus tiene esto como un requisito importante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Global Gap? Bueno, ya no les comento mucho de la versión 3.2 de Global Gap y la cultura de inocuidad alimentaria. Prefiero yo, permítame, hice más chiquita mi presentación. Ahí voy de nuevo, Prefiero yo comentarles un poquito, ahí está otra vez amplia. Prefiero comentarles un poquito cómo viene la versión 6 de Global Gap. Todos los que trabajamos con Global Gap, implementando, auditando, certificando, pues sabemos que esta nueva versión, la versión 6 para frutas y vegetales GFS de Global Gap IFA, será obligatoria el 1 de mayo de 2023. Entonces, para esas fechas, que nos falta mucho, todos debemos ya estar trabajando con la versión 6 de la norma de aseguramiento integrado de fincas de Global Gap. Bueno, ahorita en la versión 3.2 hablábamos de puntos de control y criterios de cumplimiento. Los requisitos de la versión 6 ahora son llamados principios y criterios. ¿Ok? Y el principio y criterio 14.01 de la versión 6 de Global Gap es de nivel mayor y también requiere una declaración de una política de inocuidad alimentaria. Esa declaración, ¿qué muestra? Muestra el compromiso del productor que implementa la norma Global Gap. Por lo tanto, debe ser completada y firmada por el productor. Y debe soportar la existencia de una cultura de inocuidad alimentaria, incluyendo cómo se comunica, cómo se comunica ese compromiso con la inocuidad. Cómo se da el entrenamiento para que la cultura de inocuidad logren las personas un comportamiento para garantizar la inocuidad alimentaria. Cómo se da retroalimentación a los trabajadores sobre los temas de inocuidad alimentaria. Y cómo se plantean objetivos medibles para decir, en efecto, nuestro producto cosechado, nuestro producto empacado, lleva una garantía de inocuidad alimentaria. Tenemos que establecer también objetivos medibles para esa cultura de inocuidad llevarla a la práctica. La declaración de política de inocuidad alimentaria que pide Global Gap en la versión 6 también requiere que se promueva la mejora continua, la adherencia a las regulaciones aplicables. Aquí en México, por ejemplo, las regulaciones de Senacica para productos vegetales frescos. En Estados Unidos, la adherencia a la regulación de productos frescos de la FDA. Y también cómo la alta dirección da recursos para llevar a la práctica la política de inocuidad, ¿no? Porque una cosa es declararlo, o sea, colocarlo en un documento, otra cosa es difundirlo, que la gente lo entienda y tenga un comportamiento alineado a la política. Pero también la alta dirección debe dar los recursos necesarios, ¿sí? Esa política tiene que ser revisada anualmente por la dirección.
Entonces, vean ustedes cómo todos estos elementos importantes también están presentes ya en la versión 6 de manera más clara de Global Gap. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las 5 dimensiones de la cultura de inocuidad alimentaria? Hace un momento les comentaba que los documentos el documento de posicionamiento de GFCI nos dio los elementos relevantes sobre el tema. GFCI establece que el primer elemento importante es visión y misión. O sea, ¿a dónde quiere llegar la organización? Es la visión, ¿verdad? Al futuro, ¿a dónde queremos llegar? La misión es ¿para qué existimos? Pero en ambos casos, las empresas que trabajamos con alimentos, es importante que tomemos en cuenta en nuestra visión y misión la inocuidad alimentaria. Por ejemplo, como un valor o como un factor importante del negocio. El segundo factor tiene que ver con las personas, proveedores, colaboradores, clientes, mandos medios, porque todos ellos son actores claves para llevar a la práctica la inocuidad alimentaria. Un tercer factor de la cultura de inocuidad tiene que ver con la consistencia. Es decir, no garantizar la inocuidad alimentaria de vez en cuando, sino garantizar la inocuidad alimentaria siempre que operamos para producir, cosechar, empacar, procesar alimentos, distribuirlos. Por ejemplo, en algún lugar de México es posible que alguna empresa diga, la inocuidad alimentaria solamente es para la exportación. Cuando yo produzco para mercado nacional, la inocuidad no es relevante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso sería consistente? Denme sus comentarios ahí en el chat, por favor. Si la inocuidad se cuida solamente cuando exporto y no para la venta para nacional, ¿esto sería consistente? Nos dice Juan, debe ser permanente. Claro, porque el derecho a alimentos no contaminados es un derecho de cualquier consumidor. Entonces, como nos comenta Juan, la inocuidad aplica en cualquier operación, no es consistente. Nos dice Claudia, ¿verdad? Así es. Entonces, concuerdo con ustedes. De hecho, Mayra, Andrea, nos comenta, la inocuidad es indistinto al mercado que se envía. Así es. Entonces, si quiero yo aplicar el tercer principio, el tercer elemento de la cultura de inocuidad, tengo que ser consistente. Todos los días de la operación trabajar con la inocuidad, no solamente cuando exporto. Un cuarto elemento de la cultura de inocuidad tiene que ver con la adaptabilidad. Y aquí yo quiero, pues, tratar un poco el tema de la agilidad. Vean ustedes, por ejemplo, las regulaciones alimentarias de los gobiernos en los países que México produce y exporta, son regulaciones hasta cierto punto dinámicas. Entonces, ¿qué pasa si una regulación cambia y yo no cambio algo importante de inocuidad que se impacta con la regulación, con esa regulación que se actualiza? Pues a lo mejor estoy operando un control que no me va a servir. Voy a poner un ejemplo así clásico. Por ejemplo, una regulación establece un contenido de plomo en alimentos, un contenido máximo de plomo en alimentos. Y esa regulación cambia. Y ahora tiene una especificación de contenido de plomo en alimentos menor. Entonces, ¿qué tal que yo no tengo la agilidad para que mi proceso de producción cumpla un requisito más estricto de una regulación? Pues entonces estoy perdiendo agilidad para poderme adaptar a las nuevas circunstancias.
Entonces, esta adaptabilidad debo tenerla para que la cultura de inocuidad sea una cultura ágil, que se va adaptando a necesidades o exigencias. Un quinto elemento es la concientización de peligros y riesgos. Cuando hablamos en inocuidad alimentaria sobre riesgos, nos referimos a el efecto de dos factores: la probabilidad de la contaminación del alimento y el nivel de daño que causa que el consumidor consuma un alimento contaminado. A ese nivel de daño le llamamos severidad. La concientización de los peligros, entonces, tiene que ver con saber evaluar el riesgo de que esté presente un peligro de contaminación químico. Por ejemplo, residuos de plaguicidas ilegales en un alimento. Un peligro físico, por ejemplo, fragmentos de vidrio o plástico quebradizo y duro en el alimento. O un peligro biológico, como un microbio patógeno, salmonella, listeria, E. coli, etc. Y realmente yo les puedo comentar que aquí hay mucho trabajo que hacer sobre el tema de la concientización. Porque no siempre, por ejemplo, nuestra capacitación logra esa concientización. O bien, no siempre nuestros análisis de peligros, que son el fundamento de los sistemas de gestión de inocuidad, están hechos a un nivel de detalle y con un soporte científico suficiente que nos permita identificar claramente nuestros peligros, los importantes en mi empresa, en la huerta, en el invernadero, en la cosecha, en el empaque, en la procesadora. Entonces, si yo no tengo bien fundamentado estos análisis de peligros y no hago una capacitación efectiva, por ejemplo, la concientización no la voy a lograr. Y podría decir que aunque este es el quinto elemento que está al final, realmente el fundamento de cualquier sistema de gestión de inocuidad es esta concientización de nuestros peligros y riesgos. Estos son los 5 elementos de la cultura de inocuidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les quedan un poco claros a qué se refiere cada uno de ellos? Denme sus comentarios, por favor. Ok, Rita nos comenta que está claro. Gracias, Rita. ¿Los demás? Visión y misión, personas, consistencia, adaptabilidad y concientización de peligros y riesgos. Perfecto, nos dicen que está claro. Gracias, Daniela, también. Avanzo. Ahora, ¿qué es una empresa? Una empresa es un conjunto de personas que aportan. ¿Qué aportamos las empresas? Pregunta para ustedes. ¿Qué aportamos las empresas? ¿Quién me dice? Ahí en el chat, por favor. Las empresas aportamos un servicio, ¿ok? Y las personas que colaboramos en las empresas, ¿qué aportamos? Las personas que trabajamos en la empresa. Si la cultura de inocuidad tiene que ver con las personas, ¿qué aportamos las empresas en ese contexto? Perdón, pregunto otra vez. Si la cultura de inocuidad tiene que ver con las personas, ¿qué aportamos las personas para que se haga práctica la cultura de inocuidad? Cualquiera de ustedes que hoy están conectados en el curso, ¿qué aportan a la empresa donde trabajan que tiene que ver con los alimentos? Nos dice Mary, nuestro trabajo, ¿no? Hartas horas de trabajo, conocimiento, claro, aseguramiento de alimentos seguros, o sea, garantía de que la producción no va a llevar alimentos contaminados. Trabajo, conocimientos, valores, importantísimo, ¿no? Experiencia, nos dice Miguel. Aportamos valor agregado. La inocuidad es un valor agregado de un alimento, ¿no? Perfecto. Aseguramiento de procesos, supervisión, así es. Por ejemplo, Primus GFS requiere una inspección preoperacional, ¿no? Y también tenemos que irnos a dar vueltas y estar supervisando la operación para que se mantengan las políticas de inocuidad, ¿no? Fátima nos dice, aportamos cumplimiento de normas y de las reglas de higiene.
Maximina nos dice, aportamos buenas prácticas en el desarrollo de nuestras actividades. Bueno, muy bien. Entonces, queda claro que si trabajamos en una empresa, aportamos. Y en una empresa, las personas se esfuerzan de manera cooperativa. O sea, para que realmente sea una empresa que logre resultados, tiene que haber cooperación. No podemos trabajar como departamentos aislados, ni siquiera como personas aisladas. ¿Por qué? Porque tenemos un fin común. Ese fin común tiene que ver con generar utilidades, pero generar utilidades dando un producto con las características esperadas por el consumidor. Y la inocuidad es una característica esperada por el consumidor. Nadie consume alimentos o compra alimentos esperando que le haga daño, ¿cierto? Entonces, esta definición de empresa nos ayuda a ver la importancia de que las personas están en el centro del desarrollo de la cultura de inocuidad, porque su comportamiento es, digamos, la forma práctica de ver cuál es la cultura de inocuidad. Entonces, bajo ese enfoque, un negocio de alimentos, una huerta, un invernadero, una cuadrilla de cosecha, un empaque, una procesadora, un transportista de alimentos, un importador, un exportador, pues tiene que cuidar un montón de factores importantes, ¿no? La calidad, los costos, los tiempos de entrega, la relación con proveedores, la relación con clientes, la competencia de sus colaboradores, refiriéndonos a sus habilidades, su experiencia, sus conocimientos. Pero un factor del negocio, de los alimentos, para que sea exitoso, es también la inocuidad alimentaria. Entonces, los dueños, los mandos medios, los colaboradores de nivel operativo, debemos entender que para que la empresa en la que colaboramos sea exitosa, la práctica de la inocuidad es un elemento clave. Si eso es así, empezamos a entender por qué estos 5 elementos de la cultura de inocuidad ayudan al éxito del negocio. ¿Okay? Ahora, veamos el escenario contrario al éxito en el negocio, cuidando la inocuidad. Cuando tenemos fallas de inocuidad alimentaria, pues entonces podemos tener escenarios malos, negativos para el negocio, ¿no? Uno de esos escenarios tiene que ver, por ejemplo, con el costo de los retiros de producto. Un retiro de producto puede ser iniciado por una compañía alimentaria cuando detecta un peligro potencial en los alimentos que ha distribuido, o ese retiro de producto puede ser ordenado por una autoridad sanitaria en el mercado donde nuestro producto va a ser comercializado y consumido. Por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, la COFEPRIS aquí en México. Pero los costos de retiro del producto nos llevan también a costos directos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con esas 1,600 cajas de un embarque? Con esos 20 pallets que no pueden ser comercializados debido a que tienen listeria. ¿Cuáles son los costos involucrados? Con el almacenamiento de esa mercancía, con la destrucción, con la devolución. Otro factor importante es el impacto en las personas. Si parte del alimento se consumió e iba contaminado por algún peligro físico, químico, biológico, ¿qué daño está causando la salud de las personas? ¿Se enfermaron? ¿No fueron a trabajar? ¿Tuvieron que llegar al hospital? ¿Hubo gente que falleció? La falla de inocuidad puede llegar a ser una falla que afecta de manera muy grave a las personas que consumen un alimento contaminado. Y también hay un importante problema cuando tenemos una falla de inocuidad en cuanto a la reputación de la marca. O sea, si nosotros tenemos ya participando en un mercado competitivo siempre y tenemos una falla de inocuidad que es publicada, es conocida en los medios, pues nuestra reputación de la marca también se va a ver afectada, ¿no?
Y a lo mejor si era yo visto como un proveedor bien confiable, de pronto voy a tener menos pedidos. De pronto la regulación, los reguladores sanitarios me dicen, no puedes seguir teniendo operaciones, vamos a iniciar una investigación, no puedes seguir produciendo. Entonces, en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos, pues va a causar desconfianza ese problema, ¿no? Entonces, la cultura de inocuidad de los alimentos también es importante porque nos ayuda a través de un comportamiento basado en valores de inocuidad, reducir el riesgo de que tengamos fallas de inocuidad. A lo mejor no podemos dar un 100% de garantía de que no van a haber, pero reducimos el riesgo al transmitir que la inocuidad alimentaria, sí, la inocuidad alimentaria es importante, ¿no? Entonces, es importante que si ustedes son supervisores, jefes de inocuidad, auxiliares de inocuidad, profesionales en sistemas de reducción de riesgos, individuos calificados en controles preventivos o cualquier otro término que los ubica como mandos medios que tienen que ver con el tema de la inocuidad, sepan que su rol principal tiene que ver con la alineación. ¿Y a qué nos referimos con la alineación? Los dueños, los directivos de la compañía, la alta dirección, muchas veces son responsables de plantear la estrategia y el gobierno en las empresas. Pero llevar esa estrategia a su aplicación toca a los mandos medios. Entonces, si usted tiene una posición de mando medio, su labor principal es alinear y transmitir la estrategia. O sea, llevar a la práctica esas directrices, esas políticas que establece la alta dirección. Así que si tenemos una política de inocuidad firmada por la alta gerencia, por la alta dirección, a usted como mando medio le toca ayudar a que el personal operativo lo lleve a la práctica. Personal operativo pues está a cargo de todas las tareas de producción o de dar un servicio. Se adaptan a las directrices que da la organización, a las órdenes de producción, a las órdenes de cosecha, pero los mandos medios están para alinear al personal operativo, para transmitir la estrategia. Entonces, si en la estrategia del negocio la inocuidad alimentaria es algo importante, entonces los mandos medios nos toca ayudar que se lleve a la práctica. Me gustaría aquí hacer una pregunta para todos. ¿Podrían levantar la manita cualquiera de los participantes en el curso que nos quisiera compartir cómo han logrado la alineación a la estrategia del negocio en cuanto a los temas de inocuidad? Es decir, cualquiera de los que están participando en el curso tienen una política de inocuidad firmada por la alta dirección. ¿Cómo le hacen ustedes como mandos medios para lograr que el personal operativo aplique esa política de inocuidad? Y les pediría a los compañeros de Canacintra que si hay una manita levantada, le activen el micrófono si es posible, por favor, para que nos compartan. Claro, ingeniero, me parece que por el momento no hay ningún participante que tenga levantado la mano. Muy bien. Repito la pregunta. Estamos hablando de cultura de inocuidad. Entonces, me gustaría saber, o que algunos de los participantes se animara a compartir cómo logran que esa política de inocuidad se aplique por el personal operativo. Ya la tenemos firmada, ya hicimos un evento de difusión de la política de inocuidad. ¿Qué más ustedes hacen? Vemos que Norma Vanessa levantó la manita.
Y algunos también están escribiendo en el chat. Podemos darle activarle a Norma para que comente. No sé. Listo, Esmeralda, tienes tu micrófono prendido. Ok, de los compañeritos que levantaron la mano, ¿les podemos dar voz? Les pregunta al equipo de Canasincra. Listo, las personas que tenían duda tienen su micrófono habilitado. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Adelante, Vanessa. Gracias por compartir. La mayoría, bueno, como nosotros los trabajamos o como los impartimos hacia el personal operativo, pues es con capacitaciones constantes y básicamente mucha, ahora sí que supervisión de campo con el personal. Ok, entonces, con lo que Vanessa nos comenta, la capacitación es fundamental y la supervisión también. Ahora, Vanessa, complétanos un poco tu experiencia. ¿Cómo te das cuenta que la capacitación funcionó para fomentar una cultura de inocuidad? ¿Y qué logras detectar a través de la supervisión para confirmar que la cultura de inocuidad es adecuada o no? ¿Podrías darnos algún ejemplo? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, tú comentas que hacen capacitación para concientizar y supervisión. ¿Cómo te das cuenta que esa capacitación y que esa supervisión, cómo te das cuenta que a través de la capacitación y la supervisión se aplica la política de inocuidad? Es complicado ya que mi área se basa pues en las berries y es muy complicado por el personal que viene pues de fuera, foráneo, y muchos pues tienen dialecto, hablan en dialecto. Más sin embargo, pues siempre nos dirigimos con una persona. Pero ¿cómo detectamos que funcionan? Pues en base a que los incidentes que tenemos en campo pues van disminuyendo. Ok. Fíjense qué interesante lo que nos comenta su compañera, gracias. O sea, si nosotros llevamos un conteo de incidentes de inocuidad durante los días de trabajo y vemos que disminuyen, quizás podemos relacionarlos a ese esfuerzo de capacitación y supervisión que hacemos, ¿verdad? Entonces, vean cómo los elementos del sistema empiezan a tener sentido. O sea, que lo hagamos empieza a tener sentido para que la gente tenga un comportamiento alineado a nuestras políticas de inocuidad. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más había levantado la mano? Si gustan comentar, por favor. Sí, yo. Adelante, Esmeralda. Esmeralda. Gracias. Yo trabajé en una empresa y ahí también nos checaban mucho lo de la inocuidad de los alimentos. Cuando yo recién entré a trabajar, nos dieron como que un recorrido por toda la planta y nos iban explicando como el proceso y el manejo de cada alimento. Y al cabo como de un mes o 2 meses se hacían auditorías para ver si habíamos comprendido, y cosa que no supiéramos cómo hacerlo o que veía que nos fallaba, nos volvían a explicar para que pues el error no se volviera pues a cometer. Gracias, Esmeralda. Entonces, estos recorridos para conocer el proceso y la importancia de la inocuidad en los procesos y esas auditorías internas que nos ayudan a ver cómo nos estamos desempeñando, son herramientas útiles, ¿no? Y si recuerdan ustedes, tanto Primus GFS como Global Gap tienen la herramienta de autoevaluación o de auditoría interna. Entonces, esas son herramientas que se les puede sacar mucho provecho cuando las enfocamos de esta manera, ¿no? Cuando las enfocamos para
lograr concientizar y lograr la mejora continua. Entonces, con estos ejemplos que nos han compartido sus compañeras, pues vemos que sí es posible, ¿no? Sí es posible aplicar lo que estamos platicando un poquito en esta tarde. Les agradezco mucho las aportaciones. Avanzo un poquito más, ¿sí? Bueno, quiero comentar un poquito con ustedes el tema de las competencias. ¿Qué competencias requiero si soy el líder de inocuidad alimentaria en una empresa de los alimentos? Y esto lo traigo a colación por lo siguiente. Muchas veces las personas que colaboramos en inocuidad alimentaria tenemos una formación principalmente basada en competencias duras. ¿A qué me refiero con las competencias duras? Muchos de nosotros que estamos en el área de inocuidad tuvimos una formación a nivel de técnico en cuestiones de ciencias o ingeniería. Somos ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, biotecnólogos y disciplinas semejantes. Entonces, muchas veces nosotros tenemos conocimiento, experiencia en aspectos de microbiología sanitaria, por ejemplo, toxicología, ciencias de los cultivos y ciencias de los alimentos, sistemas HACCP, sistemas de gestión, en cómo ejecutar auditorías, o incluso en cómo hacer un análisis de causa raíz y acciones correctivas. Pero todas estas competencias son duras. ¿A qué me refiero que son duras? Están basadas, digamos, en ciencias exactas que podemos aplicar en las operaciones productivas. Sin embargo, es importante entender que para poder llevar a la práctica la cultura de inocuidad alimentaria, aquellas personas que tenemos el liderazgo en las empresas de alimentos, debemos tener también competencias suaves. ¿A qué me refiero con las competencias suaves? Son aquellas habilidades que tienen que ver conmigo como persona y mi relación con las demás personas. Y yo puedo decirle por mi experiencia que las competencias suaves son tan importantes como las competencias duras. Y debido a que la cultura de inocuidad alimentaria tiene que ver con el comportamiento de las personas, las competencias suaves, incluso podría decir que en algunas ocasiones, son más importantes que las competencias duras. Aquí mi cuestionamiento, mi pregunta para ustedes sería, ¿qué tanto nos hemos ocupado de desarrollar nuestras competencias suaves si somos las personas que lideramos, llevamos el liderazgo para lograr la inocuidad alimentaria en las empresas? Ahora, les dejo un poquito la pregunta para reflexión. Por ejemplo, ¿somos capaces de hacer un buen manejo de la inteligencia emocional? ¿Qué tan buenos somos comunicándonos? ¿De manera escrita, de manera verbal? ¿Con mucha gente, con poca gente? ¿Qué tanto tenemos capacidad de trabajar en equipo? ¿Somos capaces de innovar? Como líderes, ¿qué tanto logramos inspirar el compromiso de las personas con las cuales tenemos interacción? Al inspirar el compromiso logramos que las personas nos sigan. Una competencia suave muy importante también es la toma de decisiones. Habemos personas que tardamos demasiado tiempo en tomar decisiones y algunas que las hacemos un poco más rápido. Pero, por ejemplo, cuando hay una falla de inocuidad, hay que tomar decisiones relativamente rápido, ¿no? Porque está en juego la salud del consumidor. Nuestras competencias suaves, por lo tanto, también tienen que ver con el tema del liderazgo. ¿Qué tanto tenemos capacidad de que las personas nos sigan? En este caso,
en los temas relevantes de inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, como líderes de inocuidad alimentaria en una empresa, ustedes, para lograr que la cultura de inocuidad de los alimentos se aplique y logremos el comportamiento de los colaboradores para garantizar la inocuidad, nosotros debemos desarrollar tanto competencias duras y aplicarlas como competencias suaves. Conocimientos, experiencia, habilidades de ambos tipos. Aquí me gustaría nuevamente abrir el micrófono para quienes levanten la mano y nos quieran dar un comentario de alguna experiencia vivida sobre cómo alguna competencia, ya sea dura o suave, les ha ayudado a ustedes a mejorar la inocuidad alimentaria en alguna empresa donde han colaborado o actualmente colaboran. Y dejaría un poquito abierto el espacio para que si levantan la mano, nuevamente los compañeros de Canacintra, ¿no?, les den les activen su micrófono y puedan compartirlos. Otra vez, algún ejemplo que cualquiera de los participantes quiera dar sobre cómo alguna competencia dura, de los ejemplos que les muestro aquí, o algún otro, o cómo una competencia suave que ustedes poseen, les ha ayudado a mejorar la inocuidad alimentaria en una empresa donde trabajaron o donde actualmente colaboran. Listo, micrófonos abiertos para quien guste participar. Gracias, Paul. Anímense, por favor, adelante. Lanzo la pregunta nuevamente. ¿Podría alguno de ustedes compartir cómo han aplicado alguna de estas competencias para garantizar la producción de alimentos inocuos? ¿Dónde trabajan o dónde han trabajado? Buenas tardes, mi nombre es Susana de Calabo de México. Un gusto, Josana, adelante. Respecto a las duras, está el análisis de causa raíz y acción correctiva. Para eso necesitamos de las suaves, que es trabajo en equipo y toma de decisiones y liderazgo. Es algo que va unido porque sin eso no se pueden hacer bien las acciones correctivas y se regresan las incurrencias. Gracias, Josana. Excelente pues, ejemplo. En efecto, para poder hacer un buen análisis de causa raíz, o sea, identificar por qué tuvimos un problema de inocuidad y luego plantear una buena acción correctiva, necesitamos reunir a la gente, dialogar e implementar acciones correctivas, ¿no? Entonces, en efecto, el análisis de causa raíz y la acción correctiva requiere la aplicación de estas habilidades suaves, como bien nos dice Josana. Muchas gracias por el ejemplo, Josana. Iván tenía la manita levantada. También si gustas participar, Iván. Adelante. Adelante. Sí, gracias. Pues mi comentario iba más en el sentido de que muchas veces es mejor involucrar y convencer que imponer medidas de inocuidad. Entonces, muchas veces nosotros procuramos involucrar a las mismas familias de los trabajadores en cuanto a las ventajas que tienen ellos en llevar una vida más apegada a las medidas sanitarias. Y de esta manera, pues la cultura se va promoviendo para que cada quien esté consciente de las buenas prácticas en materia de inocuidad. Gracias, Iván. Lo que Iván nos comenta es fundamental porque entonces entendemos, por ejemplo, que las prácticas de higiene no solamente sirven para mi trabajo en la empresa, sino también para la vida con mi familia, ¿no? Y cuando la familia es beneficiada, pues adquiere un mayor valor. Manuel también había levantado la mano. A ver, Manuel, si gustas dar tu testimonio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo creo que en la mayoría de las empresas
El tema de la capacitación es lo que nos falta mucho en todos los sentidos y en todos los ramos. Y creo que muchas de las cuestiones que se hacen de malas prácticas van muy encaminadas muchas veces al desconocimiento de la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo he estado en mantenimiento muchos años y pues los técnicos de repente hacen algunas malas prácticas, pero son muchas veces por pues, desconocimiento y falta de liderazgo y de capacitación de los jefes, que al menos también a mí me han tocado algunos que desconocen algunos temas de microbiología, de toxicología, de todas esas cuestiones que vemos ahí en las duras. Y creo que en ese sentido es donde a la mayoría de las empresas nos falta mucha capacitación en todos los sentidos. Ok, gracias Manuel. Entonces, pues ahí hay un área de oportunidad para que la cultura de inocuidad se fortalezca, ¿no? Hacer capacitación y sobre todo capacitación que ayude a mejorar el comportamiento de los colaboradores. En este caso, nuestro contexto, en inocuidad alimentaria, ¿no? Por eso el quinto elemento de la cultura de inocuidad tiene que ver con esta concientización de los peligros y los riesgos, ¿se acuerdan? Entonces, lo que nos comenta Manuel, pues sí, creo que todos coincidimos en el valor de una buena capacitación que logre afianzar valores, mejorar comportamientos, o que simplemente la gente entendamos bien aspectos importantes de nuestro trabajo, ¿no? Hay una gran diferencia entre una persona que es consciente y otra que no es consciente de un tema relevante, ¿verdad? Muy bien, con esas aportaciones, muchísimas gracias a todos. Avanzo un poquito más. Ahora, como parte de este intercambio de ideas que estamos haciendo sobre cultura e inocuidad alimentaria, aquí tengo una frase respecto de que una idea que no se puede ejecutar no aporta al negocio. Y esto lo traigo a colación porque a veces las personas, pues, tenemos ideas estupendas, pero, por ejemplo, las expresamos en nuestras políticas, en nuestros procedimientos. Y hacemos instrucciones muy detalladas de trazabilidad, saneamiento, control de plagas, todos los demás temas importantes de inocuidad, ¿no? Calidad del agua, transporte sanitario, retiro de alimentos, etcétera, ¿no? Pero realmente esos instructivos, esos procedimientos que les dedicamos bastante tiempo a desarrollarlos, ¿para qué sirven? ¿Servirán solamente para mostrar que los tenemos cuando nos auditan? Pues eso es de muy poco valor. Realmente la documentación de los sistemas de gestión, partiendo de políticas, procedimientos y finalmente registros, nos sirven para demostrar la ejecución en nuestros procesos de los aspectos claves del negocio. Y un aspecto clave del negocio es la inocuidad. Entonces, no es tan importante que la documentación sea voluminosa. Lo importante es que muestre cuál es nuestro desempeño. En ese sentido, podemos tener un manualito pequeñito o un manualote grandotote. Y ambos a lo mejor permitirnos darnos una idea de cuál es el desempeño del negocio en la inocuidad alimentaria. Pero realmente lo valioso es ver cuál es el comportamiento en los aspectos claves del negocio relacionados a la inocuidad. ¿Ok? Ahora, los registros nos permiten dar seguimiento al desempeño de la inocuidad. Por eso tenemos que llevar registros de monitoreo, de acción correctiva, de verificación, que son principios de cualquier sistema HACCP y por lo tanto de cualquier sistema de gestión. Entonces, si ustedes están a cargo de escribir
los procedimientos y diseñar los registros de inocuidad. No olviden que lo importante es que esos procedimientos escritos nos permitan aplicar para cuidar los aspectos claves de inocuidad alimentaria y que los registros nos permitan ver cuál es ese desempeño. O sea, cómo estamos en la inocuidad durante las operaciones, en la huerta, en el invernadero, en la cosecha, en el empaque, en el procesamiento, en el transporte de los alimentos. Vistos así, entonces, la documentación que se requiere en Primus GFS, en Global Gap, SQF, BRC, pues es de un gran valor. Por eso, muchas personas que tienen un rol de supervisión, jefatura, encargado de inocuidad, gerencia de inocuidad, debe ejercer influencia a 2 niveles. Y aquí en este cuadro se los trato de mostrar de manera, pues, como un diagrama, ¿no? Se tiene que ejercer influencia hacia arriba, o sea, con la alta dirección, para impulsar iniciativas de inocuidad y dar opciones de solución ante retos de la inocuidad. Se tiene también que ejercer influencia hacia arriba, o sea, hacia los dueños, hacia los directivos, para sintetizar información. ¿Ustedes se imaginan que el dueño de la compañía cuando firma, por ejemplo, el manual de inocuidad alimentaria, lea toda la documentación, todo su contenido? Posiblemente no. Entonces es muy importante que nosotros tengamos capacidad de sintetizarles información. Nosotros conocemos los detalles, quienes operamos los aspectos de inocuidad, pero debemos, para tener influencia positiva hacia arriba, también tener capacidad de sintetizar información. Entonces, ante la pregunta del dueño o del alto directivo, oye, ¿cómo va la inocuidad en la empresa? Pues tenemos que hablarle con indicadores claves de desempeño para poder decir cómo vamos, ¿no? Los supervisores de inocuidad, los individuos calificados en controles preventivos, los encargados de inocuidad, también deben de ejercer influencia hacia abajo para facilitar la adaptación a los valores, a las políticas que promueven un comportamiento higiénico. ¿Por qué? Porque, como nos decía algunos de sus compañeros, se batalla mucho con las personas. Creo que lo comentaban cuando dieron el caso de las berries. Pues que es difícil porque a lo mejor traen un lenguaje distinto, traen unos valores distintos. Y puede ser incluso que alguna persona en casa no hayamos aprendido lo básico de higiene, ¿no? Asearnos, lavarnos las manos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que facilitar la adaptación de los nuevos colaboradores a los valores que fundamentan la cultura de inocuidad alimentaria de la empresa para lograr ese comportamiento que esperamos. Nuestra influencia hacia abajo también tiene que ver con instrumentar la estrategia, como lo vimos en la pirámide que les compartí hace un momento. Instrumentar la estrategia es llevarlo a la práctica. Entonces, si, por ejemplo, tengo un punto crítico de control en una planta procesadora, por ejemplo, la operación de la alta presión hidrostática en una planta de guacamole es un punto crítico de control de mi sistema en HACCP. Instrumentar la estrategia significa que la persona encargada de este PCC sepa qué peligro es importante, cómo hacer el monitoreo, cómo activar una acción correctiva en caso de una desviación de un límite crítico. Eso es instrumentar la estrategia, porque ahí tenemos un PCC. Y de la misma manera, por ejemplo, en una huerta de aguacate, si empezamos a ser conscientes que respetar el intervalo de seguridad nos ayuda a reducir el riesgo de residuos ilegales en un plaguicida. Entonces, instrumentar la estrategia es el cómo. Yo recuerdo uno de nuestros clientes certificado en Global Gap durante muchos años, como parte de una acción correctiva, implementó una aplicación interna
para avisarse qué plaguicidas habían aplicado y cuándo era momento de cosechar, tomando en cuenta el intervalo de seguridad. Ese tiempo entre la aplicación de un plaguicida al cultivo y la cosecha, para reducir el riesgo de que llevara plaguicidas que excedieran la tolerancia en el mercado donde se iba a consumir ese alimento. Entonces, instrumentar la estrategia es desarrollar el cómo. Ya tengo la política de inocuidad, ahora, ¿cómo la vamos a aplicar? Entonces, esto es un rol de la gerencia media, de ustedes principalmente, que están en el seminario. Por eso, entonces, las mediciones de inocuidad son importantes. Haciendo un resumen de lo que hemos revisado, se establecen políticas de inocuidad por la alta dirección. De las políticas se desprenden objetivos. Esos objetivos usualmente son medibles. Y la gerencia media está a cargo de que a nivel operativo esos objetivos se desarrollan. Pero tenemos que hacer mediciones, porque si no, no tenemos una idea de cuál es el desempeño. Y si un resultado del negocio importante, aparte de la utilidad, también es la inocuidad, pues tenemos que medir nuestro desempeño. Entonces, una herramienta de medición es lo que conocemos los KPIs, indicadores claves de desempeño, en español. Key Performance Indicators en inglés. Y si ustedes están a cargo de liderar la inocuidad alimentaria, son responsables muchas veces de monitorear indicadores claves de desempeño, de darle seguimiento y de reportarlos a la alta dirección. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Primus GPS, en el módulo de Saya, veíamos que se requiere verificar el desempeño del sistema y reportarlo a la alta dirección? Una forma de hacer esos reportes es a través de los KPIs. Ahora, me gustaría otra vez que a través del chat ustedes compartieran algunos ejemplos de indicadores claves de desempeño. Yo les voy a dar uno. Número de embarques de la temporada sin fallas de inocuidad. Ahí tengo un indicador clave de desempeño. Número de embarques sin fallas de inocuidad, digamos en la temporada, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de indicador clave de desempeño. Producto no conforme por fallas de inocuidad, por ejemplo. Denme ustedes otros indicadores claves de desempeño que usan o que podrían usar para poder decir nuestra inocuidad en nuestras operaciones está así. A ver, adelante, por favor, denme algunos ejemplos de indicadores claves de desempeño que actualmente usan o que pueden usar para temas de inocuidad. Venecia nos dice legalidad del producto. Juan Reyes, quejas o rechazos. Gilberto, no conformidades del producto. Bien, Mayra. Número de incumplimientos de BPMs. Claro, cuando hago una supervisión. Si la gente se lava las manos, si la línea de selección de empacado está limpia. Clau nos dice quejas de clientes, retiros. Por ejemplo, ¿cuántos retiros hemos tenido desde que la empresa opera? Así es. Entonces, todos esos indicadores claves de desempeño, es importante que los miran ustedes. Claudia nos dice, checar que los productos que fumigan no estén caducados. Así es, también es importante, como un indicador de saber si estamos usando químicos que van a ser eficaces, ¿no? Laura nos dice, latas no golpeadas o infladas. Acuérdense que las latas infladas podrían contener la toxina botulínica, ¿no? Y esa toxina es mortal. Isaac Alejo, retiros de producto. Muy bien. Entonces aquí con esta lluvia de ideas nos damos cuenta de cómo está el tema de algunos indicadores claves de desempeño. Esos indicadores ustedes pueden graficarlos. Y a través de gráficas de indicadores claves de desempeño,
reportar a los dueños o a la alta dirección cómo van en inocuidad. Entonces, si ustedes se reúnen regularmente con la alta dirección y les preguntan, oye, ¿cómo va la inocuidad en la empresa? Ustedes pueden mostrar sus indicadores claves de desempeño. Y decir, vamos bien aquí, aquí no, y estamos haciendo estas iniciativas de mejora, ¿verdad? Bueno, el último tema que quiero comentar con ustedes hoy está relacionado a hablar el lenguaje de los directivos al proponer mejoras. ¿A qué me refiero con ello? Hablar el lenguaje de los directivos tiene que ver con hablar el lenguaje de los costos para las iniciativas de inocuidad. Décadas atrás se desarrolló el concepto de costos de calidad. Entonces, este concepto de costos de calidad ahora lo adapto para lo que conoceríamos como costos de inocuidad. Si ustedes hablan este lenguaje, van a ser mejor escuchados por los directivos o los dueños de las compañías. Y es importante hacerlo. Los costos, bajo este enfoque, podemos dividirlos en 4 tipos. Costos de prevención, costos de evaluación y costos de falla interna y costos de falla externa. Los costos de prevención tienen que ver con todos aquellos costos para implementar y mantener un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Implementar buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, sistemas CASA. Ejemplos de los costos de prevención serían salarios del equipo de inocuidad, inversiones en capacitación para desarrollar habilidades, inversiones en mejora del diseño sanitario de equipo, de las instalaciones, gastos en insumos de limpieza, químicos de sanitización o insumos de higiene, gastos en equipo y consumibles de monitoreo, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, Primus GFS al día de hoy requiere que se haga una verificación del saneamiento y muchas instalaciones de alimentos ya cuentan con luminómetros y algunas no. Eso es un costo de prevención. La adquisición y el uso de esos equipos. ¿Ok? Costos de evaluación tiene que ver con todos aquellos costos para confirmar una producción con inocuidad. Que el producto no va contaminado cuando lo enviamos a nuestro cliente y al consumidor. Entonces, muestreos y análisis microbiológicos de residuos de plaguicidas, metales tóxicos son costos de evaluación. Otro ejemplo clásico de costo de evaluación son el costo de auditorías internas y externas. Okay. Ahora, el tercer tipo de costo tiene que ver con lo que son los costos de fallas. Una falla es cuando se incumple un requisito, en este caso un requisito de inocuidad. Pero las fallas pueden ser clasificadas como fallas internas, cuando el producto aún no sale de mi empresa, no sale de la huerta, no sale del empaque, no sale del proceso, perdón, de la procesadora. Y ejemplos de fallas internas puede ser producto no conforme en retención o cuando hago un reproceso. Por ejemplo, estoy etiquetando y me doy cuenta que el código de trazabilidad colocado en la etiqueta de mi producto para enviar al cliente no es el correcto y se da la instrucción de retener las cajas y reetiquetar, quitar la caja incorrecta y colocar una nueva caja. Eso es un reproceso y seguro que tiene un costo porque voy a dedicar personal y recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una falla interna, por ejemplo. Y un costo por falla externa es cuando el producto no conforme ya llegó al cliente. Por ejemplo, mando mi producto contaminado con salmonela, por ejemplo, ¿no? O tengo una queja porque mi producto no llegó con código de trazabilidad. O incluso tengo que hacer un retiro debido a que la FDA detectó que mi producto está contaminado con E. coli patógeno. Costos de fallas externas, entonces es cuando el producto ya está con mi cliente. Pueden haber incluso demandas o en el caso más extremo, cargos criminales, ¿no? Entonces, bueno, los costos de fallas también se toman en cuenta en este enfoque de costos. Costo de inocuidad alimentaria. Ahora, ¿cómo lo aplico esto?
¿Qué pasa si nosotros manejamos un resumen de costos donde clasificamos en el año o en la temporada cuánto invierte la compañía en costos de evaluación, cuánto en costos de prevención, cuánto hay por costos de falla interna y cuánto de costos de falla externa? Este es un ejemplo en el cual grafiqué en dólares en el año 1, donde una empresa apenas está implementando un programa de inocuidad, sus costos. Vean que en este ejemplo sus costos de falla interna y costos de falla externa son mayores, porque no tienen implementado un buen sistema. Apenas están implementándolo. Año 1. En el año 2, una vez que la empresa ha implementado, sigue midiendo sus costos. Aumentó sus costos de evaluación. Aumentó también sus costos de prevención, pero logró disminuir sus costos de falla interna. Aún tiene, pero son menores al año anterior. Y definitivamente ya no tuvo costos de falla externa, o sea, ya no llegó producto malo con fallas de inocuidad a sus clientes. Y aquí hice un comparativo, haciendo las sumas, y vean ustedes, en el año 1, los costos de prevención y evaluación respecto de los ingresos por la venta de producto fue pequeño, 0.21% del total de sus ingresos. Y los costos internas y externas en el primer año, cuando estaban implementando, era 0.83. Ahí vienen dólares también, ¿no? En el año 2, una vez que la empresa ya entró a un ciclo de mejora continua, aunque aumentan sus costos de prevención y evaluación, son pequeños comparado con sus ingresos. Y los costos de fallas internas, aunque aún se siguen teniendo, al ser menos que el año anterior y no tener costos de fallas externas, nos permite ver que invertir en prevención y evaluación nos ayuda a cuidar el negocio. Entonces, si ustedes hablan este lenguaje con los dueños y los altos directivos, van a lograr un mayor compromiso de su parte para aplicar la inocuidad y dar los recursos necesarios. ¿Qué les parece la herramienta? ¿Alguno de ustedes ya ha utilizado este enfoque de costos en sus reportes a la alta dirección? Me gustaría escuchar sus comentarios o que los escriban en el chat, porque estamos entrando a la parte de cierre de nuestra sesión. ¿Está clara la herramienta del enfoque de costos de inocuidad alimentaria? Costos de evaluación, prevención, falla interna y falla externa. Muy clara, me dicen. Perfecto. ¿Podrían aplicarla? ¿Se animarían a aplicarla para solicitar apoyo a proyectos de inocuidad en la empresa donde colaboran? ¿Para incorporarla a la verificación por la alta dirección? Juan nos dice, debemos aplicarla. Así es, Juan. Nosotros conocemos compañías que ya lo aplican. Las últimas diapositivas se las voy a compartir al terminar el webinar a través de Canacintra. Estas diapositivas explican un poquito más una herramienta de nivel de madurez de la cultura de inocuidad a través del documento normativo de la GFCI. Entonces, no se preocupen, se llevan el material para que ustedes lo puedan revisar. Pero sí me gustaría entonces, a manera de conclusión, preguntarles a ustedes, ¿cómo influye entonces el factor humano, las personas y la cultura de las organizaciones en la inocuidad de las empresas? Aquí me gustaría ya finalmente que alguno de los participantes en el seminario levantara la manita para que Canacintra les activara su micrófono y nos diera pues sus comentarios finales, ¿sí? Adelante. Anímense a levantar la manita y darnos un comentario sobre la manera de conclusión, ¿sí? De lo que hemos estado intercambiando hoy. Armando Gaitán tiene levantada la mano. ¿Me ayuda a Canacintra a activarle?
Adelante, Armando. A ver, por ahí hay otra manita levantada. ¿Me pueden ayudar a activarle su micrófono, por favor? Están listos los micrófonos para que los puedan utilizar. Ok, buenas tardes, ingeniero Hugo, y a todos los ponentes. Gracias. ¿Me Me escucha? gusta primero Andrea y después el Inge Armando. Adelante, ingeniera Andrea. Sí, respecto a la pregunta que acaba de lanzar, ¿cómo influye el factor humano y la cultura de la organización de la inocuidad? Creo que el factor humano es indispensable, indispensable, obviamente porque las personas somos quien aplicamos, quien inducimos y quien tal cual aplicamos la inocuidad en cualquier tipo de empresa de alimentos. Es indispensable, ese es el término, indispensable. Influye en todos los sentidos, tanto en la cultura de las personas, como en la proyección que dan a la empresa. Si hay una cultura bien implementada en el término de inocuidad, esto se proyecta hacia el mercado y creo que es una influencia grande en cualquier empresa de alimentos. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Entonces, las personas somos indispensables para garantizar la inocuidad. Y entonces, lograr una cultura con comportamientos que promueven la inocuidad es trabajar con las personas. Armando, adelante. Gracias, Andrea. Y con el comentario de Armando, cerramos nuestro curso. Sí, bueno, Inge, ¿sí se escucha? Te escuchamos muy bien, adelante. Ah, ok. Bueno, mi comentario sobre el tema de la cultura de inocuidad, pues para mí es muy importante este tema de tratar con el personal y, bueno, con el personal que debe de aplicar la inocuidad en cualquier empresa, en cualquier negocio, porque de ellos depende en gran parte, en gran medida, que el futuro de esa empresa o de ese negocio pues siga funcionando. Obviamente tendríamos que tratar estos temas para recibir el apoyo de nuestros directivos, por ejemplo, de una empresa o de un negocio, para que nos apoyen en ese sentido de alguna forma, pues tratar de que pues esto fluya en conjunto como una cadena que cada persona pues es un eslabón en este sentido. Entonces es muy apropiado tratar con la gente. A veces se hace un poco difícil tratar de hacerle ver la importancia de la inocuidad a grupos de personas, o es en cierto sentido mi perspectiva. Tratar de manera individual creo que funciona, obviamente pues en la medida de lo posible, pero no deja de ser un punto muy importante en el comercio, sobre todo en el comercio internacional de mercancías, de productos. El tema de la inocuidad, de la cultura de la inocuidad, ingeniero, es todo. Muy bien, gracias, Armando. Pues con el comentario de Andrea y Armando, rescato la idea principal de este curso. Recuerden, la inocuidad alimentaria tiene que ver con nuestros valores,
La cultura de inocuidad alimentaria tiene que ver con sus valores, nuestras creencias, nuestras normas y finalmente el comportamiento. Y todas las personas que trabajamos en eso de los alimentos tenemos que contribuir con un comportamiento alineado a esos valores para garantizar la inocuidad de lo que las personas consumen, ¿no? Gracias a todos por haber participado en el curso. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Y muchas gracias a Canacintra por la invitación. Gracias a ustedes por interesarse en el tema. Y seguimos a sus órdenes aquí en Normex de Michoacán. Bonita tarde para todos. Canacintra, ¿tendrían algún comentario final? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle por su excelente participación, por brindarnos un poquito de su tiempo. Entendemos que tiene agenda, pero también es un gusto tenerlo por acá de vez en cuando. No teniendo más participaciones adicionales más que comentarios como lo son, que es un tema muy interesante. Nos dice Claudia, muchas gracias, ingeniero, muy interesante el curso. Gilberto nos dice, el factor humano es uno de los eslabones que forman parte importante en el proceso productivo, entre otros agradecimientos. No me queda más que seguirlos invitando a participar en los cursos virtuales y en los eventos presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco. El 18 de julio de 9 a 11 tenemos el panel de la norma 035. El 20 de julio de 9 a 11 el panel de inclusión laboral en la actualidad. El 22 de julio a las 9:30 am un evento de cierre y conferencia Vivir el Presente, así como las actividades de separación y reciclaje de residuos el 22 y 23 de 9 a 3 p.m. en antigua estación del ferrocarril y el 24 de julio de 11 a 3 p.m. en la plaza de San José Obrero. Estamos recolectando varios residuos. Puedes armar tu equipo y al acudir, tómate una foto, me la envías para subirlas a las memorias del evento. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com y el canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en edición 21 de la Semana de la Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan. No teniendo más comentarios, damos por concluido el curso y muchísimas gracias, ingeniero, por brindarnos este pedacito de tiempo. Bonita tarde a todos. Gracias, un gusto. Hasta luego.